y habla de un segundo secuestro de Atahualpa. Entonces la Diroes vendría a ser algo así como el cuarto de rescate, solo que no hay lingotes de oro, ¿no? Y no hay incanato. Es sin duda una narrativa o una exageración o rótulos, membretes, que se le quieren dar, ¿no?, para poder colocar a Castillo o darle a Castillo algún manto que no tiene, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a presentar la sesión en la que uno de sus participantes graba subrepticiamente. La asamblea era pública, ¿no? Y ahí van a escuchar ustedes los requisitos, ¿no?, y las proclamas y las vivas. Esto fue el 15 de julio en el Cercado de Lima. Veamos. Este estatuto es para formalizarnos ante los registros públicos. Se llamará Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Pero ojo, esto no es organización política para las elecciones. Esta organización es para formalizar la libertad y restricción del presidente Pedro Castillo. ¿De acuerdo? Para eso vamos a estar inscritos ante los registros públicos. No nos persiguen que nosotros estamos haciendo una organización del terrorismo, pero en fondo nosotros ya tenemos una consigna. ¿A dónde vamos? El liderazgo horizontal. Nadie falta, nadie sobra, todos somos importantes, todos tenemos la voz. Y hay otro fragmento en el que el congresista Pasión Dávila, que está más preocupado en estos menesteres, ¿no?, en liberar a Castillo, ¿no?, darle una nueva identidad a Atahualpa, ¿no? Ya no es Pedro Castillo Terrones, ahora es el Inca Atahualpa, para él, ¿no? Acá está. Este es el boletín. Nos encontramos ante un segundo secuestro de Atahualpa. Y desde el encierro, el presidente José Pedro Castillo dijo: sus hijos e hijas somos los llamados a rescatar al Perú. Entonces, quería el cierre del Congreso, cerró el Congreso, dice. Pero después dice, solo leyó un texto. Entonces, ¿quién entiende? Aquí un segundo fragmento. La esencia del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo es, ¿por qué nació? Para buscar la libertad y la decisión del presidente. Ese es su objetivo político. Nuestro estatuto, para la legalidad, aunque no nos gusta, tendrá que estar escrito según lo que ellos piden. Ellos nos van a decir, así tiene que ser. Y haremos, aunque no nos gusta, así, para el formalismo. ¿De acuerdo? Eso es para el formalismo. Pero ¿cuál es nuestra consigna del Consejo Plurinacional? ¿No? Es la horizontalidad entre todos nosotros. Todos somos líderes. Que por si acaso nos captura en una movilización, ¿no? Cuando alguien dice sí es el dirigente, y al dirigente la capturaron y murieron todos. Acá, como dijo nuestro Teita Shanti, ¿no? No sé qué hierba dijo, habló de una hierba. Ya, si acá le cortan, pues el otro sale. Si le cortan, así tenemos que ser, ¿no? Ahí lo tienen a Pasión Dávila, ¿no?, en una grabación exclusiva que hemos podido compartir con ustedes, en un intento más, ¿no?, un flanco más de este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, que es un grupo, la verdad, de pocas personas, contadas por decenas, que días atrás
se movilizó y llegó a los canales de televisión, algunos de ellos, entre otros a este canal, a las puertas de América Televisión y de Canal N. Estuvieron aquí y, en fin, expresaron, ahí está, es el mismo movimiento, ¿no? Entonces, es el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Colocaron esa banderola en la pista, fue el lunes 17 de julio, a las 7:23 de la noche. Ese mismo consejo es el que dirige, preside, lidera, aunque él dice que no, que todos los que están allí lo presiden y lo lideran, pero el que hace uso de la palabra con mayor énfasis y elocuencia es Pasión Dávila, ¿no? Entonces, lo que pretenden es restituir a Castillo, ¿no? Y es un pronunciamiento de este Consejo Plurinacional al pueblo peruano y al mundo. Ahí los ven, son contadas personas y es la representación de este grupo la que se manifestó hace unos días en las puertas de América Televisión y de Canal N. Es ese grupo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora al tema del que todo el mundo está hablando, el tema de las listas para la mesa directiva. La votación es mañana. Estas son finalmente las listas que quedan. Eran 3, pero ahora solo son 2. Estas son las que corren. La lista 1, ¿no? La lista de el APP Fuji Cerro Avanza Paisismo, algo así, ¿no? Alejandro Soto en la presidencia, Hernando Guerra García en la primera vicepresidencia, Valdemar Cerrón en la segunda, Roseli Amuruz en la tercera. Y la lista 2, la que según Vladimir Cerrón ha dicho hace unos momentos, lo ha refrendado, lo ha reafirmado en Canal N, es la lista de los caviares y los niños, ¿no? Más o menos eso es lo que él señala. La preside Luis Aragón. Luego en la primera vicepresidencia está Edgar Raimundo, en la segunda está Paul Gutiérrez y en la tercera está Elías Varas. Así las cosas, mañana veremos. Todo indica, de acuerdo a tal como se vienen manifestando algunos congresistas, que la lista 1 tendría mejor suerte que la lista 2. Aragón, el de la lista 2, el señor Luis Aragón, ha recurrido al manual del perdedor. El manual del perdedor sugiere que en la víspera de la elección convoca al oponente a un debate. Eso es lo que suelen hacer, ¿no?, los que van segundos. Escuchemos. Invitaría a nuestro colega Alejandro Soto, como buenos cusqueños, hijos de nuestra madre tierra de la Pachamama, a que podamos debatir una agenda legislativa el día de mañana. Alejandro, te espero en Pasos Perdidos a las 8 de la mañana. Debatamos una agenda legislativa en bien del país, por el desarrollo de nuestro país, por el desarrollo de nuestra región del Cusco. Creo que aportas al 28 de julio y aportas al mes de agosto, que es el mes, ¿no es cierto?, de nuestra Pachamama. Tenemos que debatir. Al margen de que tú o yo ganemos, no interesa, que gane el país. Veremos si Soto acepta el reto. El manual del ganador sugiere que no se acepta el reto del otro, ¿no? Pero veremos, uno nunca sabe. Además, mañana ya es la votación, ¿no? Un poco tarde quizá el pedido de Aragón. En el año 2021 se hizo viral un video en el que la entonces candidata Keiko Fujimori buscaba hasta debajo de las piedras al señor Vladimir Cerrón. Lo buscaba y lo buscaba. Más o menos la cosa era así. Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Cerrón? Se va a seguir escondiendo debajo de la alfombra, parece, ¿no? ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Cerrón! ¿Estás? ¿Dónde está? ¡Cerrón! ¿Me escuchas?
parece. ¡No te escondas, Cerrón! ¡No te escondas! Atrás quedaron esos tiempos porque 2 años después de tanta búsqueda, tantos pedidos de búsqueda, ¿no? Tantas denuncias a la línea de desaparecidos, Cerrón apareció ante los ojos de la señora Keiko Fujimori, en cuerpo y alma, políticamente hablando. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, pone el pecho ante las críticas que enfrenta, que no son pocas, después de la alianza que ha decidido emprender su agrupación con el bloque de derechas. Adelante. La lista de este APP Fujicerro Avanzapaisismo, digamos, para ser, ¿no?, completo con los bloques políticos, o sea, el bloque de derechas aliado al cerronismo, aún no nos ha dicho lo que pretende hacer, ¿no? ¿Qué debería incluir para usted, como vocero de Perú Libre, como prioridades, la lista 1, su lista, en una agenda legislativa? Bueno, empezamos por ahí, ¿no? En realidad nosotros tenemos un ideario, tenemos un programa que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma del país. Hay que refundar el país, por eso vamos por el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. Vamos por los temas de desarrollo en educación, en salud, en agro, ¿sí? Pero en el plano político, estrictamente, y para no abundar mucho, por ejemplo, vamos por el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Nosotros quisiéramos recomendar insertar estas líneas en la agenda legislativa que se va a construir con esta nueva mesa directiva y que por supuesto va a ser aprobada y tiene que ser respaldada por el Pleno del Congreso, ¿no? Así se dan las cosas. Esperamos tener éxito porque a eso está yendo, digamos, Waldemar Cerrón, ¿no? ¿Por qué cree usted que las bancadas de derecha cambiarían de opinión con respecto a su ideario o al ideario de Perú Libre si durante 2 años y un poco más han renegado de ese ideario, lo han vilipendiado, se han opuesto drásticamente, radicalmente? ¿Por qué ocurriría ese cambio? ¿Por qué tratarían bien ahora a su ideario? ¿Por llegar a la mesa nada más? Claro, es posible que no lo admitan, que siempre pretendan omitirlo, pretendan excluirlo, desaparecernos como si no existiera esa demanda nacional, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, y lo que estamos reclamando inicialmente es al menos una consulta, que se le consulte al país si está de acuerdo o no. ¿Eso fue parte de la negociación para conformar la lista? En realidad, yo hice mi trabajo en este flanco y llegué hasta la Asamblea Nacional del día domingo. Íbamos nosotros con la línea de lo que se venía llamando centro-izquierda, ¿no? Y tras ese acuerdo de la Asamblea Nacional del domingo, se encargó para que el partido finalmente asuma las últimas coordinaciones. Yo hasta último momento, yo asumí esto, además en la votación que se llevó en la Asamblea, yo voté en contra, pero finalmente por mayoría, somos un partido orgánico, decidieron por ir con el bloque democrático. Y el partido, en todo caso, tendría que también explicar. Lo ha hecho ya a través de otros medios, lo seguirán haciendo. Los secretarios regionales, provinciales, también tendrán que explicar a las bases de por qué se ha tomado esta decisión. Y no creo que sea algo tan fácil, ¿no? No, no es fácil. Ni siquiera ahorita usted me ayuda. Para mí, yo estoy con los sentimientos encontrados. Estoy en medio de 2 fuegos. Hoy día han venido las autoridades originarias, quechuas y aymaras, gilacatas, de la región de Puno, están aquí en Lima y me han emplazado y que no están de acuerdo. El Perú se está movilizando, este tema de la toma de Lima, que es un nombre simbólico, pero están llegando para estos días de protesta 27, 28, 29 y ellos van a estar también ahí, los maycus, los gilacatas, las mamatayas, organizadamente han venido y nos han emplazado porque Puno es un caso especial, está en protesta, está en duelo. Y entonces, ¿por qué se están dando estas cosas? ¿Y cómo le explicas eso? Usted no sabe cómo explicarles todavía. Es bien complicado poder explicarles que estamos yendo en avanzada,
esto lo veo algo cualitativo, lo veo positivo, lo veo riesgoso también. ¿Usted ve positivo aliarse con el fujimorismo, no es con el acuñismo y con Avanza País? Yo soy institucionalista, por eso lo que yo si tenía a la vista un pacto, una alianza suscrita, firmada, en papel, yo también me iba del partido. Pero no hay eso. Que está o se encuentra en este momento con sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados quiere decir que hay dos sentimientos que se contraponen. Claro. Uno que tiene una determinada dirección y otro hacia otra. Es decir que, traduciendo esto, usted acepta pero no acepta. Ya bueno, algo así, ¿no? Respeto en todo caso. Respeto esa decisión porque soy orgánico y en el partido lo tengo que aceptar. Los que convivimos en un partido saben, pero quizá la gran mayoría en el Perú no entiende mucho porque no necesariamente todos tienen un partido político. ¿Pensó en algún momento en renunciar? Pasó por mi cabeza en un momento en que tienes la cabeza caliente y el corazón hirviendo, pero luego yo ya tengo mis años, un momentito, hay que pisar tierra con calma, hay que analizar, reflexionar, no hay que precipitarse, pues alguna vez la juventud a veces te traiciona, ya no estás tan joven y dices, mira, con reflexión. Las cosas se van explicando, se van dando, porque si hubiéramos estado en el otro lado y la bancada en sus conversaciones hubiera tenido éxito, hoy día nos hubieran acusado de que somos, que estamos yendo con los caviares, que estamos yendo con los niños, que estamos yendo... ¿Pasó por su cabeza renunciar? Pasó por un momento, lo confieso, ¿no? al país, para ser honesto, digamos. Pero ¿Y por qué se fue desvaneciendo poco a poco porque... declinó de esa idea? Iba encontrando explicaciones y razones. ¿Le dio temor que le dijeran caviar? No sé, no pasó por ahí. No, yo quería explicaciones y esas explicaciones lo encontramos ayer por la noche porque tuvimos una reunión con el presidente del partido y la bancada. ¿Qué le convenció de las explicaciones de Cerrón? De que, bueno, efectivamente había razones del por qué se tomó esta decisión, sobre todo por el debate que se hizo el día domingo. Y bueno, yo tengo que ser orgánico y respetarlo, independientemente de que pueda estar en contra, ¿no? Independientemente de estar en contra. Yo voté en contra de esa opción. Claro, sí, lo cual quiere decir que usted está en contra. Estoy en contra, pero lo acepto y lo respeto. Y más aún como vocero, tengo que asumir las acciones que el partido está haciendo en este momento. Por eso, ya se inscribió la lista. Usted ha visto que en el documento no está mi firma. Eso es absolutamente genuino. Es decir, usted aquí esta noche manifiesta abiertamente estar en contra de la alianza, pero al ser orgánico e institucionalista, claro, lo acepta. Lo respeto. Lo acepto y lo respeto. Claro, es que no hay una alianza en sí concreta. Usted sabe que estos temas en política es así, a veces no todo tiene que estar escrito, es verdad, pero es circunstancial, ¿no? No quiero llamarle accidental, es circunstancial, hay razones y bueno, ya está hecha la decisión y la bancada pues es un componente más del partido que es mayor y la Asamblea Nacional que es la máxima autoridad. Dígame exactamente qué fue lo que a usted le hizo calmarse y decir, ya no soy un joven, ¿no? Tengo que aceptar esto, el partido mayoritariamente ha optado por esta decisión. ¿Qué fue exactamente de lo que dijo o explicó Cerrón que a usted dijo, bueno ya, me calmo? Yo creo que más cabezas siempre piensan mejor. Esto fue deliberado con los secretarios regionales, los representantes de los peruanos en el exterior, el Comité Ejecutivo Nacional y también los congresistas, ¿no? Opiniones a favor y en contra. Entonces yo soy uno. Entonces en la organicidad yo creo que si hay más razones que predominan, estamos en buena línea. Entonces eso es lo que finalmente me permite a mí también tener seguridad de lo que estoy aceptando y lo que estoy respetando, ¿no? Es lo correcto. Ahora, si de verdad esta alianza entre el bloque de derechas y Perú Libre quisiera o quiere hacer las cosas bien y que el país piense bien, tendría que, uno, denunciar a los mochasueldos, a todos. Yo creo que ahí sí tiene que haber un proceso de vuelta de página respecto a cómo se ha venido desempeñando la Comisión de Ética, del cual soy parte también. Creo que hay que hacer muchas mejoras ahí en el manejo de la Comisión de Ética, ¿no? Y la subcomisión de acusaciones también. Creo que los filtros no lo va a hacer la presidenta de la Comisión de Ética, en este caso, por ejemplo, sino creo que cada bancada o los partidos políticos tienen que tener mucha responsabilidad para ver a quiénes designan en estas comisiones. Entonces, ahora como se parte como que desde el partidor, ahí tenemos que apuntar bien.
Otro tema, detener la ofensiva contra instituciones como la OMPE y el Jurado de Elecciones. Nosotros estamos oponiéndonos a eso siempre, desde un principio cuando se dio la alerta. Eso es parte de la garantía de la institucionalidad, de la democracia en el país. Por lo tanto, no sería bueno en este momento afectarlos. Por un simple detalle. Somos un parlamento que no tiene legitimidad ya hace un buen tiempo. Por lo tanto, si estamos agarrados del hilo de la legalidad, eso no nos da mucho derecho, ¿no? Porque estamos en democracia y porque tiene que existir un Congreso y porque fuimos elegidos y tenemos que aguantar hasta donde efectivamente el pueblo diga, las circunstancias manden, correcto, pero eso no te da autoridad para que tú hagas lo que te parece en el caso de afectar, por ejemplo, al jurado, al OMPE y todas las instituciones. Eso no va con nosotros. Perú Libre ha puesto eso como una condición, como un tema. Como le dije, yo no fui parte de las negociaciones finales. Pero usted como vocero lo pone. Que es un tema, no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que ya manejamos antes. En este caso, es mi último día de vocero. Voy a entregar la posta a una extraordinaria congresista como es Margot Palacios. Ella asume a partir de mañana. Pero en todo caso, efectivamente, yo tengo esa postura y me ratifico. ¿Detener la ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia? No creo, es una entidad todavía nueva, ¿no? Ahí tiene que haber pues, medios por los cuales puede cuestionarse, pero ahorita de pronto buscar, por ejemplo, su reforma, no lo sé, no me parece, no es oportunidad. El problema es que sus nuevos socios en la mesa directiva buscan atentar contra la OMPE, atentar contra el jurado, y atentar contra la Junta Nacional de Justicia, entre otros. ¿Cómo entenderse con unos socios que buscan y persiguen aplastar instituciones como las que le he mencionado? Estamos en estas circunstancias, pero tenemos una naturaleza, ¿no? Que N veces yo le explicaba al país. Somos un partido democrático, ¿no? Nosotros no vamos por el camino de la violencia para llegar al poder, ¿no? Menos del terrorismo. Lo censuramos. Entonces, ahí en medio de ese órgano de gobierno colegiado que es la mesa directiva, nuestro representante, en este caso Waldemar Cerrón, tiene que estar ojos abiertos, oídos atentos, para en todos estos casos levantar la mano, levantar la voz, levantar el puño para hacer esa defensa de esas instituciones. A eso está yendo. Nunca antes hemos estado, nunca antes una izquierda popular estuvo en la mesa, jamás hemos gobernado el Congreso y desde el gobierno del Congreso se gobierna el país. Esa es la gran trascendencia de la elección que va a haber el día de mañana. Y como somos democráticos y creo que somos una clase política, si bien venida desde abajo y estamos ahora aquí, tenemos que utilizar argumentos, razones, posturas, ¿no? Ciencia para poder explicar, ¿no? Y ojalá hay que generar incidencia, ¿no? Porque muchas decisiones que se han tomado en el Parlamento por decisiones de la mesa, algunas veces han sido unánimes o algunas han sido aplastantes por el voto mayoritario que se tiene. Esta vez espero que no vuelva a pasar eso. ¿Usted tendría la solvencia o la entereza para asegurarle a sus representantes o a sus representados, ¿no?, que no legislarán de llegar a la mesa directiva, que es casi un hecho, que no legislarán para ciertas camarillas que representan intereses oscuros y subalternos? No, porque para eso estamos nosotros. Por ejemplo, una de las líneas nuestras es la defensa de los recursos naturales. Y todo lo que sea afectación, por ejemplo, de los bosques, del medio ambiente, ¿no?, del mar, de los lagos, los ríos, los bofedales que se están degradando, todo eso va con nosotros en la defensa de esos recursos, pero sabe en la que defensa socios, de los trabajadores. Para sus socios eso no es importante. Muchas veces no es importante para ellos. Entonces, vemos que siempre ellos defienden a empresas, a transnacionales, a empresas grandes. Entonces, nosotros no. Por eso me gustó un sindicato, vino donde mi persona para firmar una cartita de adhesión y le dije, ¿y por qué vienen donde nosotros? Es que ustedes son el partido de los trabajadores. Qué bonito gesto, y lo saludo y lo reconozco. Así nos identifica el país. Entonces, nosotros vamos por la defensa también de los trabajadores, de estos recursos. ¿Y no cree que con esta alianza, esa imagen que usted describe de Partido de los Trabajadores se diluya?
Por eso digo yo, por eso he caracterizado esta integración en la lista como riesgosa, porque podría podría precipitarse en que te adhieres, digamos, a la línea ideológica de esos partidos de derecha. No va a pasar eso, porque conocemos a Waldemar Cerrón y en cualquier caso quien va a controlar su actuación va a ser el partido, ni siquiera la bancada, porque el partido es la máxima autoridad y así lo va a hacer, va a orientar también su trabajo. Pero estoy seguro que él con su liderazgo lo va a hacer y va a estar siempre en la defensa de esos intereses. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo hemos, por qué hemos hecho ¿Por qué la alianza? Por una decisión naturalmente, ¿por qué? Si viene un elector y le dice, señor Flavio Cruz, ¿por ya, qué? En sencillo, ¿no? A ver, porque Perú Libre, que es un partido de izquierda, tiene el derecho de estar en la mesa directiva. Sin importar con quién esté al lado. Es que en este caso se abre una rendija, una posibilidad, y entonces hay que aprovecharla. Hay que conquistarla, hay que utilizar ese espacio, ¿no? Porque nunca lo hemos tenido. Y es que eso nos va a permitir, porque hemos sopesado nosotros 2 años lo importante que es estar en la mesa directiva. ¿La derecha ya no es golpista? Sí es golpista. ¿La derecha no es fraudista? Yo creo que esos calificativos quedan ahí. Sino en este momento, mañana son las elecciones, y yo prefiero no reavivar esos adjetivos que los de luego quedan aquí en los sentimientos de todos nosotros. Claro que sí. ¿Qué queda? Esos recuerdos, malos recuerdos, por ejemplo, cuando nos han terruqueado, ¿no? ¿Ya? Entonces eso queda, claro que queda, de eso no nos olvidamos, tenemos memoria, ¿no? Entonces los tiempos son distintos, es verdad, pero ahora si hay que trabajar por el país, hay que trabajar por una población que no tiene quien los represente en la mesa, por eso está Perú Libre ahí. ¿Y cómo le explica también a sus conciudadanos o por ejemplo los que salieron a marchar, ¿no? Que deben estar pensando o que enloquecieron, ¿no? Ustedes, ¿no? O que han traicionado monumentalmente sus principios? ¿Qué les dirían ustedes a ese elector, que salió a marchar, por ejemplo? Sí, gracias por esa pregunta. Les pido tranquilidad, desconfíen un poco, es verdad, duden un poco, es que todavía tenemos que demostrarlo, y lo tenemos que demostrar con nuestro desempeño, a la cabeza de alguien que va a estar en la mesa directiva y también seguido por los parlamentarios, en nuestro desempeño, ¿no? El criterio de verdad es siempre la práctica. Así que ahí nos verán y ahí nos censurarán si es que nos tienen que censurar. Por lo pronto vamos a ir ganando terreno y espacio, y por eso digo que esto es cualitativo también para la izquierda popular. ¿Su presencia en la bancada está condicionada a alguna actitud, a alguna componenda? ¿O usted dice, no, todo esto es por el bien del país, ¿no? Esta es la segunda versión de la convivencia de 1958, ¿no? Esto le va a dar, ¿no?, estabilidad, la presidenta se queda hasta el 2026, porque esa es la agenda básicamente de sus nuevos aliados, ¿no? Un partido político tiene más o menos también el formato de una familia, ¿no? Donde pueden haber N problemas, hay cosas positivas, negativas, alegrías, tristezas, gente que puede cometer errores, hay de todo, pasa de todo. Entonces, sin embargo, hay siempre unidad, una lealtad de sangre, ¿no es cierto? Y en este caso hay una lealtad de ideología, de programa, y eso es lo que nos amarra. Tendría que lidiar la actuación del el miembro de nuestro representante en la mesa, o en medio de nosotros, los parlamentarios, las conductas tendrían que lidiar con algún delito o algo así, entonces uno tiene que poner en cuestión su permanencia ahí. En tanto no ocurra eso, pues al contrario hay que ayudar, y si tenemos discrepancias hay que combatir adentro también las discrepancias internas. Y ayer yo me pronuncié también en la asamblea, o sea, no es un gesto de rebeldía, pero sí es un gesto de contradicción por estas decisiones que se han tomado. Sin embargo, lo respeto, lo estoy acatando. Pero no lo siento muy a gusto. Sí, porque tengo disciplina y lo asumo, y desde luego que de repente usted me percibe también en ese tono de que quizá no debió ser así,
pero ahí está, el partido es partido, yo respeto, o sea, soy institucionalista y no estoy defendiendo únicamente mi partido, sino estoy defendiendo al Congreso como institución, que no es propiedad de nadie, ¿no? Es de todos los peruanos, y también estoy defendiendo la democracia como institucionalidad. Un demócrata debe saber aceptar, ¿no? Respetar, pero también en democracia podemos pronunciar contradicciones. Marta Moyano, su nueva aliada en esta aventura a la mesa directiva, ha hecho algunas declaraciones el día de hoy en esta dicotomía entre caviares o cerrón, ¿no? Vamos a escucharla. A ver. A nosotros los fujimoristas nos han dicho de todo. Estamos un poco cuajados en esa materia, nos van a decir de todo, pero hay que entender cómo es que se maneja el tema político. No quiere decir que hay una alianza, que somos amiguitos, que somos hermanitos, sino que de ninguna manera se baja la guardia, de ninguna manera. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es marcar distancia, sí, contra la gente aquella que tiene varios casos, como el tema de los niños o como el caso, por ejemplo, de los caviares. Con nosotros no nos vamos a sentar ni permitir que tomen la mesa. Lo que tienen que tener claro es que quien preside la mesa no es ni un caviar, no es ningún rojo y no es ningún niño. Tiene 55 investigaciones. Bueno, entonces eso se verá en su momento. Pues ustedes cuando vean eso lo verán y determinarán. Pero por otro caso, pero tiene que tener claro, nosotros como bancada definimos quién va de nuestra bancada. La bancada de otros partidos decide, nosotros no somos nadie para decir. ¿Qué le parece Valdemar Cerrón? Una crítica en medio de eso. El señor Valdemar Cerrón es una persona que dice sus cosas, que las piensa, lo que piensa, es firme lo que dice, es contrario, por supuesto, a posiciones de Fuerza Popular, sí, pero es una persona que es decente, por lo menos, para dirigirse contra otras personas. Y lo dije en el hemiciclo. ¿Qué le parece su nueva defensora? Bueno, no, yo me defiendo solo, ¿no? No, digo de la mesa, ¿no? De la lista, ¿no? Esta dosis de pragmatismo que se ha dado, porque, ojo, que también el pueblo no come ideologías, ¿no? Podemos ser férreos, ¿no? Tercos en nuestra ideología y programa, pero el pueblo le falta escuela, salud, agua, luz, carretera, fuentes, y eso, ¿cómo queda? ¿Dónde queda el desarrollo también? Entonces, yo creo que allí ha faltado lo siguiente. Quizá a Perú Libre hubiéramos querido que nos den alguna consideración más. ¿Y por qué pensar que es un partido nuevo, estos son novatos y no pasa nada? Nosotros conducimos el Congreso y nosotros manejamos de esta manera y bueno, pues acepten lo que les toque. No creo. Creo que es un tema de justo derecho que por haber sido el ganador de las últimas elecciones, merecemos estar en la mesa. Y los 2 primeros años siempre nos han excluido de alguna manera, quizá con las estrategias, las mañas que los antiguos, por ser partidos antiguos o por ser parlamentarios que conocen, ya pues, ¿no? Por favor, ya no somos pues novatos, ¿no? Y ganan mañana. Debe ganar la lista 1, ¿no? Con Perú Libre, ¿sí? Porque tanto esfuerzo, ¿no? Y tanto disfuerzo. No, yo hice ¿no? otro esfuerzo, pero igual pues hay que considerar, ¿no? Claro. No, los triunfalismos no me gustan, ¿no? Sí. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre hasta el día de hoy. Sí. Entrega la posta, la vocería a Margot Palacios. Gracias por estar aquí. No, agradecido también, gracias. Continuamos y vamos de inmediato con la congresista Flor Pablo, que encarna de alguna forma, ¿no?, esto que se ha pues creado en el Congreso, en la clase política, algo así como la bestia negra de la política peruana, ¿no?, los caviares, ¿no? Vamos a escuchar a Flor a continuación y sus alegatos de defensa. Gracias, congresista. Adelante, Flor. ¿Qué se siente eso? Yo hacía una presentación en tono de ironía, pero en realidad es lo que se ha ido construyendo entre los extremos, ¿no?, entre las derechas y entre Perú Libre. La bestia negra de la política peruana hoy por hoy es el caviarismo, el caviaraje y sus vertientes. ¿Cuáles son sus alegatos de defensa? Mira,
En realidad lo que han procurado, buenas noches Jaime y a todos los que nos están viendo, lo que han procurado es ponernos un nombre, ¿no? Encasillar a un grupo de gente que venimos del Estado, de funcionarios, de exfuncionarios, de gente que defiende derechos, libertades, desarrollo para el país. Entonces, parasitan el Estado, entonces, ha dicho Cerrón. claro, ¿no? Bueno, un médico que está en un centro de salud, un profesor que está 20, 30 años sirviendo al Estado, como lo he hecho yo, como lo hemos hecho muchos funcionarios, efectivamente servimos al Estado. Pero como hay que decir que todos son parte pues, de este sistema deteriorado, ¿no? Y quieren poner a todos al mismo nivel y quieren hacer creer que todos son de la misma calaña. Y ahí se equivocan, pues, porque tenemos que comenzar a levantar la voz aquellos que hemos trabajamos en el Estado de manera comprometida, profesional, y claro, a esos sectores, a los extremos, no quieren pues una calidad profesional. Miremos el deterioro en el que está el Estado. Entonces han dicho, caviares no, ¿y qué cosas hacen? Comienzan a sacar a los profesionales y comienzan a poner a gente impresentable que lo que tiene es un gran prontuariado. Porque esa es la narrativa, ese es el mensaje, el discurso que quieren instalar. Y creo que tenemos que comenzar a señalar lo que está detrás, ¿no? Y no decir, bueno, no soy, sí soy, caviar, y en realidad creo que esa no es la discusión, sino detrás, ¿no? de esa etiqueta que nos quieren colocar aquellos que realmente hemos entrado a la política para trabajar por nuestro país, qué cosas están ocultando. Y lo que están ocultando en este momento es impunidad, es unión de los extremos. A mí no me sorprende la lista. Yo no sé por qué nos sorprendemos si todos estos... Pero toda la prensa, todo el mundo dice que esto es contra natura, esto es... En todo caso, lo contra natura viene hace rato. Jaime, mira, juntos votaron por la contrarreforma universitaria. Juntos echaron al ex fiscal Ábalos. Juntos votaron por traerse abajo la ley de colaboración eficaz. Juntos han votado por toda una agenda contrarreforma, una agenda de debilitamiento de los poderes del Estado, y juntos han cogobernado de alguna manera. La única diferencia, ¿sabes cuál es? Que yo le encuentro es cada uno ha sido oficialista en su momento. Perú Libre, ¿no?, ha sido oficialista defendiendo a Castillo, ¿no?, y le hacía pasar todas. Había el caso Silva, no, por favor, no hay que investigar nada. Entonces, se coludían con las investigaciones, en realidad ocultaban las investigaciones y se coludían con la corrupción. Y lo mismo en este caso. ¿Quién es el oficialismo del gobierno de Boluarte? El oficialismo es el fujimorismo, es la derecha. 69 muertes, no pasa nada. Entonces, cada quien ha elegido ser oficialista con el gobierno de Castillo, con el gobierno de Boluarte. Pero los une una agenda antiderechos, los une una agenda antirreformas y los une una vocación por desarmar la poca institucionalidad que hay en el Estado. Y creo que, bueno, no es antinatura, al contrario, yo creo que me sorprende, ya 2 años de trabajo no se den cuenta. Han dicho, ¿no?, esperemos si nos censuran, dice el congresista Flavio. Bueno, cuando ya no los necesiten para ganar, no duden que ya no van a estar en la mesa directiva, porque todo eso puede suceder. Pero Vladimir Cerrón y sus congresistas no han colocado el tema como un asunto menor o secundario, es decir, ha sido una condición general y de primer orden. Es decir, o estás en esta lista de derechas o estás con los caviares, juntados a los niños, ¿no? Los niños son congresistas procesados por delitos de tráfico de influencias y otros. Es decir, hay una conducta que está reñida con la ley. Pero en el discurso se ha colocado exactamente en el mismo nivel a este sector político llamado así caviares. Entonces, los caviares y los niños son la misma cosa y son, como decía yo al principio, la bestia negra de la política peruana. ¿Por qué se han hecho tan mala fama? ¿Por qué son tan odiados? ¿Por qué Cerrón y Keiko Fujimori son capaces de unirse? ¿Por qué las izquierdas populares, como así llama Cerrón a su partido, se junta con la derecha conservadora? Porque los caviares pueden conseguir eso. Mira, una es que a ver,
yo no diría los caviares, ¿no? Porque eso, yo cito sus palabras. Yo no diría, es la forma como está justificando en realidad, porque ya quisiéramos, ¿no? Si esa definición de caviar que te daba al inicio, de gente preparada, que entraba a la política, estuviera en el Congreso, ya quisiera yo una representación de esa magnitud y de esa naturaleza. No es eso, está tratando de justificar para decir, aquí me va mejor. Y definitivamente, es clarísimo. Es clarísimo que tienen una agenda en común hace rato, esto no es de ahora, ¿no? Y que se siente más cómodo ahí. Pero creo que... ¿Y qué es la agenda común, no? Cuando dicen que tenemos una agenda país, por favor. O sea, lo que está detrás de esto es... Ni siquiera han tentado la primera vicepresidencia, ¿no? Han tentado la segunda vicepresidencia y seguramente se repartirán y verán si les toca repartir los viajes fuera del país, si les tocan las comisiones. En realidad lo que hay detrás, Jaime... O sea, ¿más de lo mismo? Más de lo mismo, por supuesto. Mira, y yo en realidad 2 años de trabajo en el Congreso, defendiendo reformas, alertando lo que viene pasando. Lamentablemente, Jaime, yo no tengo ninguna expectativa en ninguna de las listas. Porque no es... Me voy con la derecha versus los caviares. No, por favor. Aquí la mediocridad y el deterioro institucional del Congreso atraviesa, es transversal a todas las fuerzas políticas. Acá no hay derecha, izquierda, centro, todo está diluido. Aquí la única diferencia es entre personas que han llegado para aprovecharse de un cargo público, que lo vemos. Ahí está la impunidad con el caso de los niños. ¿Alguno de ellos votó para la acusación constitucional? Ninguno. Ahí están los casos en la Comisión de Ética. ¿Lo sancionan? No pasa nada. Entonces, ¿eso va a cambiar? No va a cambiar. En realidad, por eso mi posición, yo no voy a apoyar ninguna de las listas. ¿Va a votar Yo voy a votar en blanco. Y yo creo que lo que hay que decirle al país fuerte y claro es que necesitamos un adelanto de elecciones y ojalá con una mejor representación. Y hay que comenzar a trabajar fuertemente la reforma electoral política, porque nuestro país, mira, yo el Congreso, la verdad, en estos 2 años he aprendido, es una institución poderosísima, Jaime, y con un gran potencial para hacer el bien, para servir a nuestros ciudadanos. No lo es ahora, lamentablemente. Pero también con ese desprestigio, la gente honesta no quiere entrar a la política y dice, no, dejémosle. Ojo, cuidado, no hay que dejarles el camino libre. Hay que seguir saliendo, hay que seguir defendiendo. Y creo que lo que ahorita es, por lo menos mi rol en el Congreso en este tiempo, va a seguir denunciando, seguir fiscalizando, no solo hacia afuera el Ejecutivo, sino el propio Congreso. Y comenzar a presionar desde la ciudadanía un adelanto de elecciones. O sea, ni siquiera esta lista, a su juicio, podría sancionar a todos los niños, a los mochasueldos. O sea, no tiene usted ni un ápice de esperanza. En APP digamos, yo quiero ponerme como del otro lado, en ¿no? APP hay mochasueldos. En APP. En Fuerza Popular también hay situaciones. Claro, 2 congresistas que se han ido a la bancada nueva con Esdras Medina, que ahora están apoyando la lista 1, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Ellos tienen, todo este tiempo la derecha ha tenido el control del Congreso, ha podido, y con su alianza, por supuesto, con APP, con Avanza País, o sea, todo ese bloque llamado democrático ha tenido el poder para hacer lo que dice que va a hacer a partir de ahora. Mentira. Y lo que están utilizando, tengo que decirle al señor Cerrón, están utilizándolo, porque si no se ha dado cuenta, seguramente van a ganar con el apoyo de esa izquierda y cuando ya los necesiten lo van a censurar y lo van a cambiar por otro. O sea, eso es lo que va a pasar, como ha pasado en otras oportunidades con miembros de la mesa directiva. Así es que acá no hay sorpresas. Aquí en realidad, ¿vaticinaría eso para Valdemar Cerrón? Mira, Jaime, ya están diciendo, todavía no hice renovación, ¿no? Pero Renovación ya está adelantando que también va a apoyar posiblemente, ¿no? la lista 1. No van a dejar que esté la izquierda de Vladimir Cerrón ahí. Así que yo sospecho que pronto nuevamente se van a reubicar las fichas y volveremos al estado en el que hemos venido todos estos 2 años. La situación no va a ser muy diferente. Y del otro lado tampoco, porque del otro lado también hay rabo de paja. Del otro lado está la lista de Acción Popular, que está preocupada ¿en qué? En blindarse, en salvarse, en quedarse, en que no les caigan los procesos. Entonces, en realidad, ¿de qué estamos hablando? En realidad, yo lamento mucho no poder decirle al país que une las listas, hay un ápice de esperanza para nuestro país y para mejorar la institucionalidad del Congreso. No les puedo decir eso, lamentablemente. Ese es el momento en el que estamos. Además, bueno, toda la tristeza que tenemos a nivel del Ejecutivo, por eso es que creo que ojalá el 28 de julio la presidenta anuncie su renuncia y no nos haga un discurso pues largo, extenso de nada, ¿no? Pero como eso también es un deseo en vano, o sea, lo que nos queda es la ciudadanía activa pidiendo adelanto de elecciones. Pero Vladimir Cerrón probablemente se sienta muy desencantado después de escucharla, porque él
hace un momento con Mario, cree haber hecho la jugada política del año. Es decir, él, él lo ha dicho, ¿no? Que él está pensando en llegar, ¿no?, a la cumbre, ¿no? Porque algo así como desde la cumbre o desde la montaña se puede ver, ¿no? Entonces había que llegar al poder, ¿no?, tomar esa parcela de poder de la mesa y desde ahí gestar las reformas que su ideario plantea. Es decir, él ni siquiera, y su vocero aquí lo ha dicho, ni siquiera renuncia a la Asamblea Constituyente, al ideario. Oiga, pero le digo, sus socios de hoy han requintado y han renegado de ese ideario en todos estos años. O sea que para usted están usando a Cerrón. Están usando a Cerrón. Bueno, ellos necesitan sus votos. Necesitan sus votos. Y la derecha, bueno, todos hemos ganado experiencia en este tiempo. Y hay cosas que ya, mira, no necesitamos una bola mágica para verlas, ¿no? Ya nos conocemos en el Congreso y sabemos cómo se mueven las cosas, ¿no? Miren los cambios de presidencias que hemos tenido cuando una vicepresidencia, no ha sido afín a los intereses, ¿no?, de todo el bloque democrático. O sea que eso no dura mucho. Mira, yo creo que no dura mucho, es mi opinión. Ojalá que no sea así para ellos, ¿no?, que sigan en esa alianza y van a seguir votando igual juntos. O sea, en realidad no sé qué nos sorprendemos, no son muy parecidos en varios aspectos: antiderechos, antirreformas, contra la lucha a todo el tema de corrupción. En realidad tienen muchas líneas en común. O sea, yo ahí no encuentro la diferencia de derecha e izquierda, ¿no? Como te digo, la única diferencia es a quién han defendido cada uno o a quién defiende cada uno, ¿no? ¿A Castillo o Boluarte? Esa es la diferencia. Y el resto, lamentablemente van a ganar y van a seguir lo mismo que conocemos hasta ahora. No hay mayor esperanza, Jaime. La palabra de Flor Pablo, congresista de la República, con nosotros. Gracias. Gracias, Jaime. Flor, por estar aquí. Vamos a tomar contacto a esta hora con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, a propósito de la decisión por unanimidad del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la investigación del Congreso, la investigación del Congreso en contra de el doctor Salas Arenas y los magistrados del jurado por el aparente paquete de irregularidades que siempre se han, ¿no?, mencionado y que, en fin, no han tenido una carga de prueba. Doctor Salas Arenas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha recibido usted esta decisión del TC y si considera que esto pues le baja un poco la presión o la tensión a los constantes ataques que usted ha venido denunciando desde un sector político, dado que además se venía sosteniendo públicamente, algunos lo decían así, que el tribunal era un eco, ¿no?, de las decisiones del Parlamento? Sí, no tengo la sentencia. Y al no tener la sentencia es un poco difícil aventurar qué es lo que ésta dice. Ajá. Pero a partir de lo que el señor Gutiérrez Tix, el magistrado Gutiérrez Tix, ha dicho, sí, le puedo señalar con firmeza de que no ha desaparecido el riesgo de la aplicación del juicio político, porque dice, nos reafirmamos en lo que ha dicho, en lo que ha declarado él, ¿no? Nos reafirmamos en que las comisiones del Congreso tienen la potestad de investigar y juzgar a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, ¿no? Entonces continúa el tema, ¿no? Y quiero aprovechar estos momentos que usted con tanta generosidad me brinda para hacerle presente que hay algunas imprecisiones dignas de ser resaltadas. En principio, los tratados de derechos humanos, que son tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito, es parte, por tanto, sí, integran el ordenamiento jurídico nacional. No solo conforman el ordenamiento peruano, sino que además detentan el rango constitucional. Lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2005. Y en el año 2007, con importantes integrantes del Tribunal Constitucional,
dijo en la causa 0007-2007, proceso de inconstitucionalidad, lo siguiente, que es señero. En consecuencia, el Tribunal Constitucional en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos. Punto y coma. 2 puntos. Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, es decir, al motivo de la decisión, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. De modo que esta ya es doctrina antigua que no sé, al parecer ahora algunos integrantes del Tribunal Constitucional la quieren modificar al decir que el caso Aguinaga de Ecuador es un caso extranjero en que no se refiere a la situación del Perú, cuando con toda llanura, con toda claridad, se dice aquí que la cooptación de los órganos electorales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institución democrática y en esa medida constituye un riesgo para el control del poder político y la garantía de los derechos humanos. Ahora, doctor Salas, si me permite, sí. Si bien es cierto, no ha llegado a usted la sentencia completa, nosotros tampoco la tenemos, es verdad, apenas tenemos la declaración que ofreció aquí el magistrado Gutiérrez. Él sostiene, y cito, estamos declarando en favor del magistrado Salas, en la que nos dice que nosotros estamos sesgados. Estamos impartiendo justicia de manera neutral y objetiva, y esta es una decisión que le favorece al señor Salas Arenas y al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es escéptico usted frente a esta declaración? Yo quisiera leer toda la sentencia para ver si realmente es una decisión que podríamos decir que favorece o reconoce al sistema electoral. No es una sentencia en mi favor, es una sentencia en favor del sistema electoral. Porque lo que se decía es que habíamos hecho fraude en el proceso, ¿no? Y eso no lo han tocado. Lo que han tocado ellos es que efectivamente el Congreso se excedió porque hubo un voto que no dedujeron, que no admitieron se dedujera, y prosiguieron como si fueran los 46 y no los 45. Pero el asunto de fondo persiste, ¿no? No se han tocado el asunto que realmente debió ser objeto de pronunciamiento. Pero en fin, veremos pues qué dice. Tocarse el asunto de fondo, es decir, el fraude que no se ha podido probar, no se ha acreditado ninguna evidencia, ¿no? Sin embargo, se repite y se repite y se repite. Si no se ha atacado el fondo de la materia, repito, para usted lo que ha hecho el TC, con cargo a que revise la sentencia, no satisface justamente o no despeja, ¿no?, el peligro que usted vislumbra u observa desde el Congreso hacia su institución. Tendría que, como le digo, don Jaime, leer el contenido de la sentencia con detenimiento, porque el tribunal es constitucional, el actual, con su actual composición, por mayoría, es dado a dar sorpresas, ¿no? Sorpresas y no siempre gratas. ¿Tiene usted algún otro ejemplo para poder ilustrar la declaración que acaba de hacer? ¿Cómo no? En el caso de una organización política que lamentablemente se inscribió tarde inscribió tarde a su partido, su personero alegó que no funcionaba el sistema y con eso se planteó su defensa. Al final el sistema funcionó, ¿no? Se acreditó que el sistema nunca colapsó. Y entonces el Tribunal Constitucional tomó por sí el concepto de que no habían entendido, el personero no había entendido las reglas que entendieron 22 organizaciones políticas, inscribiendo a 2.516 candidaturas en 477 listas. O sea, para 22 organizaciones políticas las reglas estuvieron claras.
porque participaron de la contienda, pero para una organización política no lo estuvieron, ¿no? Y entonces dice que habría que hacer un orden distinto con la finalidad de que entiendan pues los personeros de las entidades cuáles son las reglas del procesamiento, de las inscripciones, ¿no? Y por esta única vez debe hacerse esa excepción. O sea que se Eso hizo es una sentencia, dice usted, para un partido en particular. Así es. ¿Qué partido? Uno pues que quedó fuera de la contienda electoral, cuyo personero anda diciendo que lo hemos perjudicado, etcétera, cuando lo que nos está diciendo en buena cuenta el Tribunal Constitucional es que debemos hacer reglas que entiendan hasta los que no son capaces de entender ordinariamente. Y hemos pedido aclaración al Tribunal Constitucional sobre ese particular. Finalmente, doctor Salas, la solicitud de la CID a la Corte Interamericana de medidas provisionales en favor suyo como presidente del jurado, ¿en qué o cómo se materializa concretamente? ¿Cómo podría explicarle usted al público qué es lo que debe cautelar el Estado peruano frente a las amenazas que ha recibido usted, que no son pocas, ¿no? Acá he tenido acceso a un cuadro en el que desde enero de este año usted recibe amenazas y además entiendo, por lo que veo aquí, que han sido presentadas ante el Ministerio Público. Amenazas de muerte por Twitter desde enero, ¿no? Amenaza de muerte por Twitter por parte de Ricardo Pinedo, amenaza de muerte por Twitter por parte de Adolfo Flores, amenaza de muerte por Twitter por parte de un usuario ultraderechista, así. Enero, marzo, mayo, junio y julio, ¿no? ¿Qué significa esto de las medidas que la Corte le está o le pediría al Estado peruano? Sí, la Comisión Interamericana ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eleve el nivel de protección a medidas provisionales, porque esas, las que se refieren a la integridad, no han servido, pues las que ha tomado el Estado peruano, no han servido para cortar el flujo de las amenazas. En segundo lugar, las investigaciones de esas amenazas y los acosamientos públicos innumerables que se han producido no han sido objeto de la indagación debida, generándose un marco de impunidad. Esas que usted ha visto, las cuestiones que usted ha mirado, son las del año 2023, pero también el 2022 y el 2021 ha habido una cantidad enorme de causas que no han sido atendidas. Entonces, esa situación ya es una cuestión habitual. Y finalmente están los acosamientos ya de carácter directamente jurídico y algunas de orden parlamentario. Las 5 proyectos de ley, los 5 proyectos de ley para modificar la composición del Jurado Nacional de Elecciones, acortar el periodo del presidente, separarlo al presidente, etcétera. Y luego los 6 proyectos de ley sobre el artículo 99 que dice la Corte en su ratio decidendi, en la ratio decidendi de la sentencia que le acabo de señalar, es decir, en el motivo de la sentencia de Aguinaga, que no corresponde que los órganos electorales estén sometidos a juicio político. El señor Gutiérrez Tixe ha dicho que están acatando una recomendación del año 2003 hecho por el Tribunal Constitucional de entonces, lo cual no resulta pues cierto. Parece que no ha leído bien el señor Gutiérrez, porque en el 2003 lo que recomendó el Tribunal Constitucional de entonces es que se hiciera el antejuicio político, no el juicio político. Y el antejuicio político es una prerrogativa en favor de los funcionarios. Eso quiere decir que antes de ser un funcionario de los que están en el 99 actualmente, tendría que ser, en ese tiempo también, tendría que ser objeto primero de un análisis ante el Parlamento, como una prerrogativa. Pero ellos le han añadido el juicio político, ¿no? Entonces nosotros solo estamos cumpliendo la recomendación. La recomendación es del antejuicio, no del juicio. Ellos le han añadido el juicio y con eso quieren someter políticamente al sistema electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, con nosotros. Vamos a esperar esa sentencia del TC, doctor Salas. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches también. Vamos a hacer la pausa y regresamos para
desde otra mirada, comentar la elección de mañana, importante, muy importante, de la mesa directiva del Parlamento con Carlos Basombrío. Y la economía la miramos con Waldo Mendoza. Ahí están, son 2 listas. Carlos Basombrío ha escrito en el Twitter sobre el choclón de expedientes penales del candidato a la presidencia del Congreso y más. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y además hablaremos de la columna que has escrito en El Comercio. Pero vamos al punto de la elección de mañana. Esta alianza, ¿no?, que todos se han sorprendido, menos Flor Pablo, ¿no? Flor Pablo dice que no hay de qué sorprenderse porque si uno mira el historial de votaciones, han coincidido permanentemente, ¿no? No siempre, pero sí permanentemente. Esta alianza para la mesa directiva entre el serronismo y el fujimorismo, el apepismo, y etcétera, etcétera, ¿qué te dice a ti? ¿Es la consecuencia o un capítulo más de este Congreso? ¿O algunos bien pensados dicen que puede ser la esperanza de un consenso, de una agenda legislativa que pueda tener alguna esperanza? No conozco a esos bien pensados porque deben haber siempre, ¿no?, gente que se hace ilusiones de alguna cosa. A mí me parece que eso es lo más llamativo, el acuerdo entre el fujimorismo básicamente y Perú Libre, pero hay que ponerlo en un contexto mayor, digamos. O sea, estamos hablando de un Congreso que ha perdido toda legitimidad por acción de ellos mismos a lo largo de sus 2 primeros años. O sea, las encuestas lo colocan entre 9 y 5,9% de aprobación y a la baja. Y el desprecio es intenso, ¿no? Yo creo que yo lo siento así, además. Son como unas figuras de marionetas, no marionetas porque nadie como que están en el aire. No representan nada, no significan, en términos de legitimidad y en términos de ciudadanía, no significan nada. Hablan de la representación popular que ahora suma, digamos, el Cerrón dice tenemos más poder, el que nos corresponde, el que nos dio el pueblo. Sí, se los dio el pueblo de una manera no tan sólida como él sostiene, pero se los dio en el 21 y a mitad del año siguiente ya lo habían perdido y ahora no queda nada, solo queda desprecio. Entonces ese es un poco el contexto de ese acuerdo y bueno, ya que ha estado el doctor Salas antes, entre los que dijeron que había fraude y los que supuestamente hicieron el fraude, ¿no? O sea, entre los dos que se enfrentaron en la segunda vuelta. Y ojo, creo yo, Jaime, que ponerse de acuerdo en algo no es negativo. Los parlamentos tienen que sumar, acaba de ocurrir en España, están viendo qué coaliciones se forman, pero tiene que ser sobre la base de una agenda política, sobre acuerdos políticos de país. Acá lo único que hay es contar votos, nada más. Así es. Contar votos para seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora o peor. Claro. Y eso vale para las 2 listas, en mi opinión. Esto de los bien pensados, en realidad, ayer nos tomamos la licencia aquí de pensar bien. Tú eres uno de ellos. Sí, pero era un ejercicio entre sarcástico y digamos, a ver, pues, ¿no? Un poco de, a ver, estremezcanse un poco, ¿no? Porque para que esta lista pudiese plantear una agenda de verdad, creo yo que las condiciones mínimas, tú dime si coincidirás o no, es que denuncien a todos los niños, que denuncien a todos los mochasueldos, que detengan la andanada y ¿no? Que detengan la ofensiva contra la OMPE, el jurado, la Junta Nacional de Justicia y todo lo demás. Creo que es mucho pedir, ¿no? Nada de eso va a ocurrir, ya. Me queda clarísimo. Y aparte, pongo un ejemplo. En uno de los temas últimos que ha generado escándalo en el país son estos viajes de intereses creados a lugares muy agradables de visitar, como la China o como Barcelona. Aragón fue uno de ellos, por cierto. Por eso te digo, ¿qué capacidad de lucha contra la corrupción va a tener y qué liderazgo va a tener el señor Soto de su lado si él tiene un montón de procesos penales abiertos en la Fiscalía? ¿Cuál es, digamos, ese liderazgo
para limpiar, digamos. Yo creo que eso es imposible y que las dos listas, con diferencias, pero expresan más o menos lo mismo. Expresan más o menos lo mismo. La podredumbre de un Congreso, que como te decía antes, de repente no logra reunir a 5 para una lista de los presentables, digamos. Creo que hay algunas personas, pero de repente no alcanza para una lista, ¿no? Entonces, de 5 me refiero, ¿no? Claro. Entonces estamos ante un problema enorme, porque el país se va debilitando institucionalmente cada vez más y faltan 3 años. ¿Cómo vamos? O sea, digamos, tenemos un país exhausto, harto ya, y faltan 3 años. El triunfalismo de Cerrón, ¿qué te dice a ti? Cerrón tiene una gran virtud, es muy transparente en sus puntos de vista. Sí. Eso es algo que no es encomiable. No te esconde. No se esconde. ¿No? Y para él esto es una lucha por el poder en sí mismo. Y para eso te metes en cualquier lugar. Una parte de la entrevista creo que dijo, en el Perú no puede haber funcionarios honorables, una cosa así. El honor no, la moral no existe. Sí. Creo que sí, es transparente en decir sus cosas. Y él ha entrado ahí como una especie de marcar un nicho de poder en el Congreso, que por supuesto, se manifiesta también en la distribución de comisiones. Ahora, uno ve la situación del señor Cerrón y ve que es una persona que tiene una situación penal muy complicada, ya con condenas, otros procesos que podrían llevarlo de nuevo a la prisión, tiene un juicio que reabierto por vinculaciones con Sendero Luminoso. Esta alianza entonces es oportuna. Por supuesto. Conveniente. Ese es otro ángulo del tema, verlo entre quienes Se le apareció la Virgen. Quienes terruquean y los terrucos, digamos. Claro. Entre comillas en ambos casos para no crear confusiones. Pero liquida su capital político o lo minimiza. Ya sé que en el Perú no se muere políticamente, ¿no? Pero liquida su capital político porque ¿qué puede estar pensando el que pueda? En Lima no mucho, a decir verdad, ¿no? Creo que hay más gente en regiones que sigue, ¿no? a Perú Libre, pero es gente que ha ido a marchar hace poco. ¿Cómo crees que puede estar mirando la gente que ha ido a marchar hace poco, ¿no? Viendo a Cerrón, el hermano, sentado al lado del fujimorismo? Ahora, creo que ya no podían ir a marchas, O sea, creo que ese fenómeno, yo creo que al margen de otras discusiones, hay una separación entre la izquierda no parlamentaria, que hay de todos los matices, y la parlamentaria. Yo no creo que ningún congresista haya ido a las marchas estas, no creo que haya sido bien recibido, más allá de Sigrid Bazán me parece que ha ido. Sigrid Bazán me parece que ha estado en la marcha. Ya. Sí, con Verónica Mendoza. Por cierto, tete a tete entre Verónica Mendoza y Perú Libre desgasta, liquida, golpea aún más a la izquierda, ¿o qué puede salir de eso? A ver, yo creo que tenemos un problema en todos los sectores políticos, ¿no? Hay una crisis profunda de confianza en los políticos, en la democracia, ya lo hemos visto en la encuesta del Latinobarómetro, todo, pero en los políticos en particular, y que eso incluye todo el espectro. O sea, la desconfianza en los políticos es el rasgo más importante de la relación entre la ciudadanía y el Congreso y a su modo con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí, claro, yo creo que desgasta más, digamos, ese pacto con el fujimorismo, y a su vez me cuesta entender a Keiko Fujimori también, que trató de diferenciarse hace un mes diciendo que ella era una cosa mucho más sana, pero solo se diferenció de Dina Boluarte y su bancada está haciendo todo lo posible por tirar abajo los pocos réditos que ella pudiera haber obtenido, que creo que pudieron haber, no creo que hayan sido muchos, de esa actitud independiente, digamos, del Congreso. Con esto, digamos, esta idea de que Keiko Fujimori es el soporte del gobierno y se alía con Perú Libre, que fue el soporte del gobierno de Castillo, digamos, no creo que sea algo que le arrastre aplausos, ¿no? Tampoco. Creo que los dos lados también complicados ahí, ¿no? O sea, que volverías a decir lo que dices en el Twitter, que gane el peor.
Que gane el peor. Sí. ¿Ah? Sí. Que gane el Va a ser difícil de escoger, pero que gane el peor. Pero, bueno, fuera de bromas, todo parece indicar que va a ganar la lista 1. La lista 1, ¿no? Más o menos claro. Sí, pero el problema sigue siendo la institucionalidad. Yo no sé hasta cuánto más vamos a resistir. Eso es lo que a mí me alarma sobremanera. O sea, si estuviéramos en vísperas ya de un proceso normal de transición, no le vería tanta complicación. Además a esa acumulación de poder del Congreso. Pero faltan 3 años y tienen una vocación, digamos, de irse contra la Junta Nacional de Justicia, contra... el Comercio sacó antes de ayer, me parece, una relación de las instituciones amenazadas o ya tomadas o que están preocupan. Entonces, yo creo que sí es un dato de la realidad muy, muy complicado, porque creo que la economía está sufriendo ahora en mucho por la política y solo en parte por la economía misma, digamos, ¿no? Por las decisiones económicas. Entonces, esto no va bien y eso significa más pobreza, significa menos trabajadores formales. Ese vínculo que antes no había entre pésima política y buena economía, por lo menos en mi opinión buena economía, ya no pueden caminar por cuerdas separadas y nos está destruyendo, ¿no? Esa explicación nos la va a ofrecer con mayor prolijidad el profesor Waldo Mendoza, que va a estar con nosotros. No lo dudo. Luego de ti. Gracias, Carlos. Un placer. Por estar aquí, hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Justamente venimos con el exministro y profesor Waldo Mendoza para hablar de la economía y seguir el hilo de lo que ayer nos decía otra destacada economista como Roxana Barrantes, ¿no? Que en tanto la confianza venida a menos, ¿no?, de la clase política y sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, y la ciudadanía frente a la clase política, cero confianza, la economía sigue reduciéndose. En tanto esto pueda revertirse, la economía podría mejorar. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy preocupados, además de la política, bueno, que este es un programa de actualidad política, pero no podemos desconectarnos de la economía. ¿Y quién mejor que usted para que nos pueda decir cómo la ve? Porque la turbulencia política ya le hace daño a la economía. Incluso hay quienes se atreven a mirar en retrospectiva y decir que eso de las cuerdas separadas pudo haber sido un mito, ¿no? En tanto era un momento de política que estaba dentro de los márgenes, ¿no? Y para nosotros era un escándalo. Hoy, sin embargo, las cosas son altamente preocupantes, comenzando por el Congreso, ¿no?, que mañana elige a su presidente, pero que ha tomado decisiones escandalosas y que chocan contra la institucionalidad. ¿Cuánto daño le está haciendo la clase política y las decisiones que toman los políticos a la economía? Creo que tenemos 2 problemas simultáneos, ¿no? El problema macroeconómico, que no es menor. Tenemos una caída del Producto Bruto Interno. Es el enfriamiento más fuerte que tenemos desde el año 2009, dejando de lado la pandemia, ¿no? O sea que no es una cosa menor, ¿no? La inversión privada se ha caído como en 6% de lo que va del año. Hay muchos indicadores de que las cosas no están bien. Además se viene el niño costero y el niño global, así que las cosas no pintan bien, así que crecer 1% creo que va a ser incluso difícil, ¿no? Difícil. Sí, pero a pesar de eso, en el campo macroeconómico sabemos por qué están pasando estas cosas, sabemos cómo enfrentarlas, sabemos cómo salir, tenemos experiencia cómo hacerlo. Así que a pesar de la gravedad en el corto plazo de este problema, en perspectiva no me parece muy grave. Tenemos los recursos, las personas, los insumos para salir de este problema. Lo que más me preocupan son los problemas de largo plazo, ¿no? Las que tienen que ver con el capital humano, con el capital físico, con el Estado de Derecho. Creo que son 2 problemas con distintos ritmos. El tema macroeconómico más visible, más mensurable, el tema de la institucionalidad
menos visible, más soterrado, pero eventualmente más difícil de combatir. El Congreso toma decisiones, por ejemplo, contra la fiscal Zoraida Ábalos. El Congreso cuece decisiones contra el Jurado Nacional de Elecciones, contra la OMPE, contra la Junta Nacional de Justicia. La presidenta no se oye padre. Toda esa arquitectura institucional, legislativo y ejecutivo, ¿cómo la recibe la economía? Depende, desde el punto de vista empresarial, tendría que ponerme en la mente de un empresario, pero me da la impresión que se sienten tranquilos con esta estabilidad media, mediocre, que finalmente es estabilidad. Tengo la impresión que el statu quo los tiene tranquilos, ¿no? Porque lo están comparando con el statu quo de Castillo, y creo que no están percibiendo estos problemas del Estado de Derecho, lo que ha pasado con Sunedo, lo que está haciendo el alcalde de Lima con Rutas de Lima, con lo de la Zoraida, con lo de la Junta. Tengo la impresión que esos problemas no lo ve ni la clase empresarial y tampoco los que han marchado. Entonces, es un problema como silencioso y no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Porque el poder está concentrado en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, que nos están llevando a un camino, yo diría, casi sin retorno, ¿no? La barbarización de la institucionalidad perpetrada por el gobierno de Castillo fue descomunal. Comparada con el gobierno de Dina Boluarte, la clase empresarial dice, la señora es Angela Merkel, digamos, en el imaginario, ¿no? ¿Cometen un error los empresarios? A ver, los daños que hizo Castillo, está claro que es el gobierno más inepto y corrupto de la historia del Perú. Ya le superó claramente a García I. Pero digamos, son daños reparables. O sea, hasta en eso han sido incapaces, ¿no? Porque para dañar estructuralmente a un país hay que tener capacidad. No la han tenido. Poco tiempo también. No la han tenido, tendrían poco tiempo. Restaurar los daños que ha hecho Castillo es relativamente fácil. Reemplazas a los ineptos que entraron al sector público, te conviertes en un gobierno normal. Entonces, digamos que el daño que ha hecho Castillo, a pesar del enorme daño, es superable. En cambio, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, hay un tribunal constitucional que simpatiza con la idea de que en el artículo 99 de la Constitución deben poder ser juzgados políticamente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC? De esos daños, ¿cómo salimos? ¿Y eso cómo lo ve el inversionista de fuera? ¿Hay alguna interpretación así? El inversionista de fuera se parece al de adentro. Para el inversionista de fuera, en realidad, lo que importa es la capacidad de pago que tiene el país de sus compromisos internacionales. Entonces, si el país tiene capacidad de pago y lo tiene, es muy posible que en el futuro, quizá inmediato, los bancos de inversión ya no digan que el Perú tiene una perspectiva negativa, sino más bien positiva, por este ambiente de estabilidad mediocre. Estabilidad mediocre. ¿Cuánto dura eso? Puede durar hasta el 2026. Y con estaba escuchando atentamente a la congresista Flor, con esta alianza entre los dos partidos que mataron Sunedo, que sacaron a Zoraida, que están acusando a la Junta Nacional de Elecciones, que le están haciendo un daño inmenso al Estado de Derecho en el Perú, no sé qué va a pasar. ¿Cómo? Esta puede sonar una pregunta, digamos, puede parecer una pregunta de manual, pero en circunstancias así, con una clase política que ha petardeado la confianza del ciudadano hacia ella misma, que es un poco lo que explicaba anoche Roxana Barrantes. Y según ella, allí, en esa pérdida absoluta de la confianza del ciudadano hacia sus políticos, podría estar una de las razones de esta economía tambaleándose, ¿no? Esta economía coja en muletas. ¿Cómo podemos captar al inversionista? ¿Cómo podemos, ¿no? Como primera cosa. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos reactivar o revivir esta economía?
¿está solo en el Ejecutivo? ¿Está solo en el Legislativo? ¿Está solo en la clase empresarial? ¿O en un todo? ¿O quién tiene mayor poder de decisión aquí? Yo creo que la economía se va a reactivar. Ajá. En parte porque las razones que han enfriado la economía son razones que están desapareciendo. Los conflictos de principios de año, el Banco Central de Reserva, no olvidemos que elevó fuertemente la tasa de interés, que lo ha multiplicado casi por 30 entre julio del 2021 y ahora, que ha llevado adelante una política monetaria contractiva indispensable para bajar la inflación. Entonces, de todos esos efectos vamos a salir. O sea, como te decía, no me preocupa mucho en el sentido de que sabemos cómo hacerlo, vamos a salir. Pero de los otros temas, mientras la ciudadanía mayoritaria no considere como gran problema estos que hemos estado mencionando, dudo que no podamos hacer mucho, ¿no? Es decir, que si el Congreso no actuase como actuase, quizá la economía estuviese un poco mejor. Seguro, así. Seguro. Pero también tenemos cosas un poco extrañas, ¿no? Un alcalde de derecha, liberal, que no respeta contratos. Yo hubiera esperado eso de Vladimir Cerrón o de Bellido, pero no de este alcalde que se supone que es liberal. Y el artículo 62 de la Constitución dice con absoluta claridad, no hay que ni interpretarlo, que los contratos no pueden cambiarse ni por ley. El alcalde está faltando a la Constitución. Y cuando hay un problema, la Constitución dice, anda a un arbitraje y hazle caso al árbitro. Este alcalde no le ha hecho caso al árbitro. Entonces está dejando un presente terriblemente malo para la inversión privada, especialmente de las asociaciones público-privadas. Eso, ¿qué consecuencias puede traer a la inversión? ¿Qué es lo que usted acaba de alertar? Para empezar, va a ser difícil que con este precedente hayan nuevos emprendimientos de asociación público-privada que tanta falta le hace al país. Por lo menos en Lima. Por lo menos en Lima. Es decir, usted acabo de escucharle que usted se hubiese esperado de Cerrón esto que López Aliaga pretende hacer. Quiere decir que en su percepción tenemos un alcalde comunista. Los que han buscado cambiar la Constitución, los que han buscado hacerlo a través de una asamblea constituyente, le echaron la puntería al artículo 62. Ese artículo les molestaba muchísimo a la izquierda. Bueno, un representante de la derecha en el Perú, el alcalde actual de Lima, está infringiendo ese artículo 62. Está operando como operaría Evo Morales, ¿no? La tecnología es la misma, ¿no? Incumplir contratos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y el golpe a la inversión, dice usted, es poderosísimo. Claro que sí. Wow. El profesor Waldo Mendoza con nosotros, mostrándonos un panorama de lo que puede ser la economía este año. Usted, finalmente, no quiero dejar pasar esta pregunta, ¿cuál podría ser su pronóstico para la economía este año? Le pregunté sobre 1%, usted me dijo quizá. Sí, va a ser difícil incluso crecer el 1%, ¿no? Por lo mal que nos ha ido este semestre, por los efectos que ya están viniendo de los niños global y costero. Así que con suerte creceremos 1%, el PIB per cápita debe caer y con una inflación alta casi seguro que la pobreza va a elevarse durante este año, ¿no? El profesor Waldo Mendoza con nosotros. Esto fue Octavo Mandamiento.